El día de hoy vamos a revisar el método de spline cúbico que se refiere a la aproximación polinomial. Hasta este punto hemos revisado lo que es interpolación polinomial, que no es lo mismo que aproximación polinomial. Para darnos una idea de la diferencia entre estos dos conceptos, veamos la siguiente imagen. Aquí podemos ver un mapa de los estados de la República, del centro del Bajío, y sabemos que están construyendo el tren que va de la Ciudad de México a Querétaro. Estos puntitos azules representan las estaciones que ya está definido que va a tener. Si nosotros quisiéramos resolver o quisiéramos trazar la ruta que debería de seguir el tren con un polinomio de interpolación, surgiría esta línea verde punteada, porque todos sabemos muy bien que entre más grande es el número de puntos, el polinomio aumenta de grado y se introducen oscilaciones. Podemos ver que esto es sencillamente un sinsentido. No tendría ningún sentido pensar en que una ruta de tren podría seguir esa trayectoria. Lo que nosotros necesitamos es algo que ya está definido, porque este es un ejemplo de algo ya resuelto, que es la línea roja. Nosotros necesitamos una trayectoria suave, que si en alguna de las estaciones las autoridades indicaran que se debería de mover un poco la ubicación, no generará más oscilaciones. Para esto se ocupa lo que se llama un ajuste de curvas o la aproximación polinomial. Si nosotros aplicamos a estos puntos una aproximación polinomial, vamos a obtener esta línea roja, que como pueden ver es prácticamente la misma que la roja que ya corresponde a lo ya trazado en este tren. Entonces, lo que necesitamos es que nuestras curvas sean muy suaves. Si el polinomio es de grado elevado, se introducen oscilaciones, entonces lo que necesitamos es ver la forma de poner polinomios que no hagan esto. Para esto se utiliza lo que se conoce como aproximación o interpolación fragmentaria, es decir, me voy paso a pasito. Hemos visto que, por ejemplo, con 3 puntos yo construyo un polinomio de segundo grado y el ajuste se ve muy bien. Entonces, lo que tendría sentido es construir otro con otros 3 puntitos y un polinomio de segundo grado. Pero vamos a tener la dificultad de que en los nodos o puntos donde se unen estos polinomios puede haber una discontinuidad feita. Vamos a ver cómo resolvemos esto. El ajuste fragmentario, que es a lo que vamos a tener que recurrir para resolver estos problemas. Vamos acostumbrándonos a los términos que vamos a usar. Vamos a tener n más 1 puntos, porque los vamos a empezar a enumerar desde cero. Si yo tengo n más 1 puntos, voy a tener que construir n polinomios. Es decir, voy a construir un polinomio que va del punto 0 al punto 1 y luego del punto 1 al punto 2, etcétera. Es decir, un polinomio entre cada par de puntos adyacentes. Es decir, del xy al xy más 1. A estos polinomios los vamos a denotar como GI, donde la I va a indicarnos el punto en el que está iniciando la construcción del polinomio. Estos polinomios se conocen como splines o curvas de splines, haciendo referencia a unas reglas flexibles que se usaban hace mucho tiempo justamente para trazar rectas suaves. Se llamaban trazadores, es decir, la traducción de spline es trazadores y es un término que pueden encontrar en la bibliografía como trazadores cúbicos. Es importante destacar que si yo voy a construir un polinomio por cada par de puntos, pues no es necesario que los intervalos sean iguales entre cada uno de ellos. Cada intervalo tendrá su polinomio, entonces no pasa nada si son de distinto tamaño. Eso sí, aquí la meta es que el polinomio proporcione un ajuste suave. No queremos picos, no queremos cambios de pendiente drásticos, tiene que ser suave. Vamos a ver qué pasaría si el polinomio fuera lineal. Si fuera lineal, pues significa que son líneas rectas, como las estamos viendo en la gráfica. Y eso no tiene ninguna utilidad para ejemplos que requieren curvas suaves,
como el ejemplo del tren que acabamos de revisar. ¿Por qué? Pues porque en estos nodos, a los que les vamos a estar llamando nodos de unión, llega una línea y al unirse con la siguiente línea existe un cambio de pendiente. El caso más drástico se observa en este punto, donde vengo con una pendiente positiva y como va una tendencia hacia la baja, cambia una pendiente negativa. Es absolutamente inaceptable un camino de ese tipo. Es decir, el spline lineal tiene discontinuidad en las pendientes en los nodos que las unen. Necesitamos entonces encontrar un polinomio que tenga mayor grado. Vamos a pensar en un polinomio de segundo grado. Un polinomio de segundo grado, yo le puedo calcular una pendiente y entonces yo podría forzar a que esa pendiente sea la misma en estos nodos de unión. Sin embargo, la pendiente aún no es suficiente porque sí, ciertamente necesito que las pendientes sean iguales en cada uno de los nodos, pero necesito que la curvatura que van a generar estas pendientes también genere una curva suave. ¿Cómo mido la curvatura o cómo hago que coincidan las curvaturas? Pues con una segunda derivada. Necesito que las segundas derivadas también coincidan. Entonces, un polinomio de segundo grado no sería suficiente. Necesito uno de tercer grado, porque a un polinomio de tercer grado sí le puedo sacar una segunda derivada y esas segundas derivadas en cada uno de los nodos hacerlas coincidir. De ahí es que llegamos al spline cúbico. ¿Sí? El spline cúbico se centra principalmente, no es que solo en ellos, pero principalmente se centra en lo que llamamos nodos internos, que son los nodos que unen los polinomios. En esta gráfica sencillita, vemos que aquí viene un polinomio que se une con otro polinomio que está representado con un color distinto. Si se dan cuenta, en esta parte las pendientes son iguales y traen una curva que permiten darle continuidad, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar en los cálculos para hacer que coincidan pendientes y segundas derivadas en estos nodos de unión. ¿Por qué? Pues porque necesitamos curvas suaves y cada par de polinomio tiene que tener las mismas pendientes y las mismas curvaturas en los nodos de unión. Solamente un polinomio cúbico me permitiría cumplir estas condiciones. Entonces, ahora sí, ¿cómo se vería justamente en la gráfica anterior de las líneas rectas, pero con un polinomio cúbico? Pues se vería de esta forma. Vamos a analizar los componentes de la gráfica. Yo tengo, en este caso, 5 puntos, es decir, n es igual a 4. Tengo una distancia entre cada par de puntos a la que le voy a llamar h y no es necesario que todas sean iguales. Podemos observar que son de tamaño diferente. Está bien porque cada uno de estos segmentos va a tener su propio polinomio, a los que les vamos a llamar g. El subíndice del polinomio va a estar asociado con el punto en el que se inicia. Entonces, este es el G0, el G1, el G2, el G3. Es decir, no hay un G4 porque ya no hay un polinomio del X4 en adelante. Entonces, el polinomio llega hasta el valor n-1. Ahora bien, en este puntito, en los nodos de unión, los valores deben de coincidir. Es decir, en el G0 sustituyo el X1, debe de valer lo mismo que el G1 en el X1. Aquí es. Si en el G1 y en el G2 sustituyo X2, los valores deben de ser los mismos, que es lo que dice esta expresión. De esta manera, obligamos a que los polinomios toquen el punto y que coincidan en ellos. Esa misma condición se debe de cumplir para la primera derivada, que está denotada con estas expresiones marrón, y para la segunda derivada, que está denotada con las expresiones verdes. Estas condiciones que hacen que aquí sea igual, primera derivada, quiere decir que la pendiente es continua. ¿Se dan cuenta? Como aquí se tuvo que aplanar un poquito la curva para que las pendientes fueran continuas en este nodo, pero en ese mismo sentido, la curva va tomando la forma para que coincida y la curva sea suave. Estas condiciones que estamos viendo en esta gráfica las podemos ver en expresiones matemáticas cuando introduzcamos las fórmulas para el polinomio.
La fórmula general de nuestro polinomio es un polinomio cúbico, evidentemente, y si se dan cuenta tenemos diferencias que coinciden con todos los polinomios de interpolación que hemos revisado. Nuestro trabajo en este caso es encontrar los coeficientes de cada uno de los polinomios que va a unir los puntos del x y y al punto x y más 1, y más 1. Vamos a ver entonces esas condiciones. Acuérdense, este polinomio GI está iniciando en x, y, y va desde el 0 hasta el n-1. En esta condición estoy diciendo que cada uno de los polinomios debe de coincidir con su correspondiente y, es decir, se ajusta a cada uno de los puntos. En este dice que el último polinomio tiene forzosamente que ajustarse también al último punto. Acuérdense que ahí ya no tengo un polinomio que inicie para continuar. Entonces, el último polinomio debe de ajustar su punto xn-1, pero también tiene que ajustar el punto xn. Luego tenemos que cada uno de los polinomios debe de coincidir con el punto en el que termina, es decir, coincidir con el siguiente polinomio en el punto en el que inicia. Esto me está diciendo que los polinomios coinciden en los nodos. Si le ponemos la primera derivada, estamos diciendo que los polinomios coinciden en la pendiente, es decir, la primera derivada, y que también coinciden en la curvatura, es decir, la segunda derivada. ¿Cuál es el trabajo entonces para la construcción de un spline cúbico? Pues introducir estas condiciones en los coeficientes del polinomio cúbico. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos. Con n más 1 puntos tengo n intervalos y por tanto n polinomios. Entonces tenemos que encontrar 4 coeficientes, el a, b, c y d, para cada uno de esos n polinomios que van del 0 al n-1. Dado que el polinomio evaluado en el xy debe de ser igual a y, podemos darnos cuenta que este término se elimina y nos va a quedar que di es igual a y. Es un punto de partida, es decir, ya tengo uno de los coeficientes de mis polinomios. Podemos ver entonces que lo que nos queda pendiente son los otros 3 coeficientes en los que trabajaremos a continuación. Para simplificar un poquito el asunto, vamos a introducir la notación de hi, para la distancia que hay entre cada par de puntos, y h para x menos xy. Si yo sustituyo esta h en el polinomio que acabamos de revisar en la diapositiva anterior o en esta expresión, pues mi polinomio toma esta forma. Y es muy conveniente porque entonces yo voy a sacar primera y segunda derivada de este polinomio en el que está de forma implícita dentro de la h la x. Vamos a ver entonces las derivadas. Tiene mucho sentido pensar que para encontrar los valores de los coeficientes, pues tengo que obtener las derivadas del polinomio. Entonces, este es el spline cúbico, la primera derivada y la segunda derivada. Si nos damos cuenta, y como era de esperarse, esta segunda derivada es lineal. Entonces, lo que vamos a hacer es ir obteniendo los valores de los coeficientes a partir de la segunda derivada. Una vez que ya garantizo que coinciden en la segunda derivada, pues me voy a calcular los valores haciendo que coincidan con la primera derivada y de ahí ya podríamos obtener los valores para los coeficientes. En este punto vamos a introducir la notación SI para hacer referencia a la segunda derivada en el punto I. Aquí, por ejemplo, la Sn es la segunda derivada del polinomio n-1, pero en el punto xn. Es decir, no hay que perderlo de vista, lo que representa la S es la curvatura en cada uno de los nodos. Un ejemplo, este SI es esta expresión donde la h es x menos xy, pero voy a sustituir la xy, que sería esta. Se va este término y me queda nada más este. La SI más 1 es esta expresión, pero donde la x va a ser xy más 1, que es lo que tengo aquí.
Con estas expresiones y tras un desarrollo algebraico un poquito elaborado, vamos a ir obteniendo los coeficientes que nos faltan. Esos coeficientes son los que les estoy presentando en esta diapositiva. Es decir, aunque nos hemos brincado todo el desarrollo algebraico, tenemos claro que los coeficientes son el resultado de igualar en este caso, las segundas derivadas y en este caso las primeras derivadas entre cada uno de los nodos de unión. Estas expresiones las vamos a sustituir en la forma general del polinomio cúbico que están aquí. Es decir, yo voy a poner A aquí, B aquí, C aquí, y voy a hacer que coincidan el GI con el GI más 1 en el punto XI, en el punto XI más 1, perdón. Y de ahí voy a hacer el álgebra correspondiente para obtener este sistema de ecuaciones, porque tiene sentido suponer que si yo voy a generar una curva suave a partir de un conjunto de puntos, pues la solución necesariamente tiene que ser un sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, cuando yo hago el álgebra resultante de lo que les mostré previamente, voy a obtener este sistema, ¿sí? En donde en el término independiente tengo, como pueden ver, los valores de las pendientes en los nodos, ¿sí? En los nodos extremos de cada uno de los polinomios. Si observamos un poquito más detalladamente, podemos ver que esto corresponde a las expresiones de las diferencias divididas. Por eso es que volví a escribir la expresión, pero cambiando las fórmulas de las pendientes por diferencias divididas. Tengan presente que estas pendientes son derivadas, son una aproximación discreta de la derivada. Vamos a ver un ejemplo muy chiquitito para que nos vaya quedando claro cómo hacemos la sustitución. Si ya tenemos ese sistema de ecuaciones, tenemos que sustituirlo para cada uno de los nodos internos de la tabla de valores que tengamos. Si tenemos 5 puntos, que es el ejemplo que les estoy mostrando, pues no lo voy a hacer para el punto 0 ni para el punto 4, que son los extremos. Nada más para los nodos internos, que son el 1, el 2 y el 3. Y siguiendo los subíndices que me marca esta expresión, voy sustituyendo y obtengo este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene como incógnitas las S, que son las curvaturas en cada uno de los puntos. Yo tengo que encontrar esos valores porque son los valores que necesito a su vez para encontrar los valores de los coeficientes de cada uno de los polinomios. Sin embargo, podemos ver que tenemos 3 ecuaciones con 5 incógnitas. El sistema no es cuadrado. Tenemos que resolver esta situación. Si lo escribimos de forma matricial es más clara, como tengo 3 ecuaciones, pero 5 incógnitas, ¿sí? En los puntos extremos no hay polinomios de unión y eso es lo que hace que yo no tenga con qué completar las ecuaciones. Es decir, la pendiente y la curvatura en estos extremos no están restringidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer como siempre? Pues vamos a eliminar esos valores usando suposiciones en las fronteras. Estas suposiciones tienen distintas alternativas normalmente cuando aplicamos el método y dependiendo lo que estemos trabajando decidimos qué hacer. Vamos a ver estas distintas opciones. La primera, y que es siempre la que se utiliza más por ser la más sencilla, se conoce como el spline natural, que consiste en hacer que los valores de S0 y Sn sean iguales a 0. Otra segunda opción es forzar las derivadas en esos nodos a un valor en particular. En este caso los estoy denotando con A y B. Y con estas expresiones yo puedo obligar los valores de las S, 0 y Sn, y de esta manera dejarían de ser incógnitas, lo que otra vez hace mi sistema cuadrado. Otra opción es darle el mismo valor de la curvatura adyacente, es decir, para el S0 le daría el mismo valor del S1 y para el Sn el valor de la curvatura del nodo anterior. Y si queremos todavía hacer algo más elaborado, podríamos hacer una extrapolación. Para el S0 usaría los 2 nodos que le siguen y para el Sn los 2 nodos que le preceden.
Sin embargo, esto por supuesto requiere un poquito más de cálculos matemáticos. Y si pensamos que el spline cúbico tiene como principal aplicación la graficación de dibujos, animaciones, pues hacer operaciones significa un consumo significativo de recursos de cómputo o lo que equivale a un incremento significativo de operaciones. Es por eso que casi siempre se recurre al spline natural porque es la opción más, pero más sencilla y que a pesar de eso genera buenos resultados. Si yo estoy hablando de una curvatura cero en los extremos, quiere decir que es un polinomio ya no de tercer grado, sino segundo, y entonces se aplanan un poquito los extremos. Mientras que si yo usara esta expresión, pues estoy haciéndolo un poquito más curva, estoy haciendo una especie de parábola en cada uno de los extremos. Pero insisto, esto es decisión de cada uno cuando aplica el método y cómo quiere que se vea la gráfica al final. Entonces, vamos a sintetizar. ¿En qué consiste el proceso ya cuando lo voy a llevar a la práctica? Yo tengo una tabla de valores, calculo la distancia entre cada uno de ellos, lo que equivale al HI. Saco las diferencias divididas entre cada par de puntos, es decir, estoy sacando las pendientes. Con estos valores escribo el sistema para encontrar los valores de las curvaturas en cada uno de los nodos. Una vez que tengo el sistema que no es cuadrado, aplico las condiciones en los extremos, de las que acabamos de ver, de las 4 que acabamos de ver. Usualmente escogemos el spline natural, que es hacer los extremos iguales a 0. Ahora sí, ya tenemos un sistema cuadrado, obtenemos los valores SI que corresponden a la curvatura en cada uno de los nodos y con eso podemos sustituir en las expresiones de los coeficientes A, B y C. Escribimos los polinomios para cada par de puntos y graficamos. En esto consiste el proceso de spline cúbico. Es súper importante tener presente que el spline cúbico tiene muchísimas aplicaciones. Ahorita empecé con una de ellas, una de las más simples, que es el trazado de trayectorias, pero también se utiliza mucho en geografía para trazar mapas, trazar relieves. Se utiliza principalmente también en graficación por computadora, es decir, existen muchas aplicaciones que lo hacen muy útil y, por supuesto, aplicable en la cotidianidad, siempre y cuando seamos buenos en su implementación computacional. Con esto terminamos la presentación. En nuestro siguiente video vamos a hacer un ejemplo. Los invito a que lo busquemos más adelante.